Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y ha vuelto, después de hace unos meses, ya ha estado varias veces con nosotros, un joven y querido amigo que fue presidente de ADEPA a los 38 años, creo, y que después fue presidente de DIN. Hoy es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA y es representante de la CIP en Latinoamérica. Pero además integra un organismo muy importante, que son los diarios de todo el mundo, donde es uno de los pocos representantes de Argentina en los diarios de distintos países a los cuales me estoy refiriendo. Me refiero al doctor Daniel Desain, que además tiene el diario digital, una serie de innovaciones con respecto al periodismo, así que me parecía fundamental volver a charlar con él después de un tiempito. Querido Daniel, te agradezco mucho tu presencia. Un placer, Pocho, gracias por invitarme, como siempre. No, por favor. Esto de los diarios, que es un organismo importantísimo, ¿quiénes lo componen así en su mayoría, diremos? Mira, es la Asociación Mundial de Periódicos, que está Exactamente. conformada por 18.000 periódicos de todo el mundo, y es la organización más representativa de la prensa a nivel mundial, ¿no? Representa el 90% de la industria de los diarios, y se dedica básicamente a la defensa de la libertad de expresión, por un lado, y a analizar la viabilidad, el futuro del negocio y del oficio periodístico. Daniel, vos fuiste el primer argentino en incorporarte ahí, ¿no? Entre todos los que Fui el eligieron. primero y el único en integrarme al comité ejecutivo de esa organización, que es la mesa chica, la mesa directiva, y en su momento era el único latinoamericano, ahora somos dos latinoamericanos, pero el único argentino en la historia. Sí. ¿Y el otro quién es? El otro es Marcelo Reg, que es el presidente de la Asociación de Diarios de Brasil, y es el representante del grupo Cero Hora, que es el grupo regional más importante de todo Brasil. Bueno, qué alegría verte trabajando como lo estás haciendo intensamente. Tucumán, el diario de mayor tiraje del interior, La Gaceta, y, y ADEPA, que está trabajando también defendiendo la libertad de prensa. Y te pongo como ejemplo simple esta cláusula Parrilli que hablábamos el otro día, que lo hablé con vos cuando emití mi declaración. Yo no estuve en ADEPA ese día, pero creo que vos Sí. lo manejaste, lo comentaste, diremos, donde se habla de la fuente de información, donde se habla de el desacato, etcétera. Así fue, ¿no? Sí, así fue. Y mirá, vos sabés que hubo una declaración de la CIP que fue interesante, ¿no? Porque cuando uno toma distancia, la CIP cubre todo el continente, desde Canadá, Estados Unidos hasta Argentina y Chile, y lo que marcaban ellos es que, claro, la Argentina ha sido un faro, y vos tenés mucho que ver con eso, un faro para la libertad de expresión a nivel continental desde el regreso de la democracia, ¿no? Entonces, recordábamos allí con el director ejecutivo y otros miembros de la CIP, claro, todo el agua que pasó bajo el puente, ¿no? O sea, la eliminación del desacato, la despenalización de las calumnias y las injurias, la inclusión de la protección del derecho a las fuentes a nivel constitucional con la reforma del 94, que vos fuiste el que presentó ese primer proyecto, o sea, fue el primer impulsor de algo central que marcó rumbo en el resto de América Latina. Todos los fallos de la Corte Suprema, ¿no? Como por ejemplo el caso Perfil, el Río Negro sobre publicidad oficial, es decir, que haya una cantidad de antecedentes jurisprudenciales y legislativos y de práctica, ¿no? Y de convivencia democrática y de tolerancia a la diversidad y a la crítica de la labor periodística, que convirtió a la Argentina, bueno, lo que era desde el otro extremo Estados Unidos para nosotros, ¿no? Y entonces cuando ven estas involuciones, estos artificios que van tan a contramano de esa tradición, genera sorpresa, como nos genera a nosotros lo que pasa con Trump en Estados Unidos, desconociendo la más intensa y larga tradición en materia de libertad de expresión a nivel mundial, que la marcaron los Estados Unidos precisamente. Bueno, la Argentina lo hizo desde el otro extremo para Latinoamérica.
Y todo eso cuando aparecen elementos sin antecedentes internacionales, donde hay un claro y burdo propósito de inhibir, de intimidar, como era esta cláusula muy indefinida, que con su propia indefinición lo que generaba era un enorme peligro de autocensura, ¿no? Bueno, por suerte eso se sacó, pero estos intentos de avance son siempre, siempre peligrosos. Y te diría que el otro tema preocupante para la libertad de expresión es el decreto de Alberto Fernández vinculada a las empresas TIC, ¿no? A las empresas de provisión de Internet, Sí. de cable y de telefonía fija y móvil, que afectan a unos sectores más dinámicos que tenemos en la Argentina, entorpece finalmente la posibilidad de que ese servicio mejore en un momento donde es crítico para la educación, para la vida laboral, para la vida social de todos los argentinos. Entonces, poner una valla ahí, una inmiscusión del Estado por el congelamiento de tarifas y eventuales obligaciones al declararlo servicio público no hace más que sacarnos de la cancha de posibilidades de avanzar en un contexto donde la recuperación económica se torna vital después de la terrible recesión que está generando la pandemia y la cuarentena, ¿no? Aparte, Daniel, para los diarios del interior, cuando más interior son, no solamente capitales de provincias, sino también del interior de las provincias, la cosa se ha hecho muy difícil, sin ningún lugar a dudas. Pero también la parte que favorece todo esto que estamos haciendo, o la parte que en realidad provocó que defendiéramos esta cuestión, fue la actitud de los distintos partidos que entonces integraban esa comisión. Y del secretario, que fue un eficiente colaborador, el doctor Moratorio, te digo, el senador Vittel, el senador Conrado Storani, etc. Y después, a pesar de que nos opusimos a la reforma, cuando se trató este tema se incorporó y se convirtió en el artículo 43 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994. Y mira, el otro día hablaba con colegas de Chile, de la Asociación Nacional de la Prensa, porque está en marcha un proceso de reforma constitucional allí, ¿no? Y entonces nos Sí. preguntaban cómo había sido ese proceso en el 94. Y creo yo ahí, Pocho, además de esas consagraciones constitucionales tan relevantes, ¿no? Y donde hicieron tanto esfuerzo personas como vos en particular, lo importante también era recordar, y hablábamos con ellos, todas las barbaridades que se evitaron. Acordate que se quería consagrar el derecho a réplica, la colegiación obligatoria de los periodistas, bueno, barbaridades que hemos visto en otros lugares del continente, ¿no? Y que afortunadamente pudieron ser dejadas de lado dentro de una reforma que siempre hay costados a los que no se le presta mucha atención, porque muchas veces el foco está en las cuestiones políticas de mayor envergadura para los grandes interesados, y a veces se filtran esas barbaridades. Por suerte, lo que tuvimos fue herramientas tan valiosas como esta, donde, Pocho, fíjate vos que en las últimas discusiones que hubo en este año en particular en la Argentina, en el caso Majul, por ejemplo, ¿no? Hay ahí un intento de desconocer la relación entre el periodista y su fuente, que es clave, ¿no?, para el destape de los grandes casos de corrupción, para los grandes casos de investigación periodística, ¿no? Y lo que se intenta es confundir esa relación que es compleja muchas veces para el público, ¿no?, donde el periodista recibe información de fuentes que muchas veces están involucradas en ilícitos o en los hechos de corrupción, pero esa protección hace a otorgarle mayores chances de que esas cuestiones de interés público salgan finalmente a la luz, ¿no? Y esta teoría del lawfare, tan impulsada por el sector duro del kirchnerismo, que postula una connivencia entre sectores de la política, de la justicia y del periodismo, va en esa línea de generar esta confusión. Y a partir de esa confusión entre estas fuentes, ¿no?, que puede estar en los márgenes de la licitud y la actividad periodística, se busca establecer distintos frenos a través de políticas regulatorias que no hacen más que disminuir los niveles de libertad de expresión, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esa base y esa consagración de la protección del secreto profesional, porque es una de las mejores herramientas que se tiene a nivel global para que las cosas... No hubiéramos tenido Watergate sin eso, ¿no? Entonces, así como se lo Totalmente. protegió a través de la primera enmienda, ¿no?, y las distintas disposiciones y jurisprudencia en Estados Unidos a esa base del periodismo investigativo, bueno, aquí también ha tenido un papel central. Todos los grandes casos de destape a partir de mediados de los 90 estuvieron apoyados en esa protección, ¿no? Ahora,
una cosa, Daniel, yo reconozco que a pesar de haberme opuesto a la reforma en el Senado, pero se aprobó se habilitó la reforma, ahí primó otro clima. Presidía el bloque radical don Raúl Alfonsín. Nosotros, yo presidía el de Corrientes, diremos, el de Pacto Autonomista Liberal, y Eduardo Menem, con gran envergadura, manejó muy bien como presidente esa comisión, mejor dicho, la convención constituyente. Y primó el buen criterio, todo el mundo al final, juramos esa constitución, que tiene algunas cosas, pero que tiene muchas cosas buenas también, muchas cosas positivas, diremos. Entre ellas, esta que vos decís, tiene que le dio rango constitucional a los partidos, pero los partidos no aprovechamos porque en lugar de mejorar empeoramos. Eso es una cuestión del partido, no de la Constitución. Pues yo siempre digo que la Constitución no es la culpable de nuestros males, somos nosotros los dirigentes, que no hacemos lo que tenemos que hacer, ajustándonos justamente a la letra y al espíritu de la Constitución. Sí, Fue una así es. cuestión netamente favorable al país en aquel momento, Así sin es. distingos partidarios, sin ningún tipo de cuestión. Y lo otro, ¿cómo estás viendo en este momento la cuestión de los medios en el interior fundamentalmente? ¿Y cómo estás viendo también en cuanto a la acción que despliegan en las gestiones que ADEPA hace ante las autoridades correspondientes? Mirá, lo primero te diría que con la pandemia cambió todo, ¿no? Como cambió todo para todo el mundo, para los medios tuvo la particularidad de tener que cubrir un fenómeno inédito, ¿no? Por su envergadura, con enormes restricciones y teniendo que cambiar la forma en que se trabajaba de un día para otro, hubo que pasar a teletrabajo para un porcentaje muy grande de las redacciones en todo el mundo. Y empezar a buscar, bueno, especialistas, ¿no? Y formas de relevar una pandemia de la que se sabía poco, de la que seguimos sabiendo poco, que se mete en todos los órdenes de la vida, pero que generó un enorme interés y preocupación, inquietud de la ciudadanía. Eso generó un aumento exponencial de los niveles de audiencia de todos los tipos de medios, ¿no? Del encendido de la televisión, en la radio, en los diarios a través de sus ediciones online, se multiplicaron, subió un 50% promedio la audiencia, los tiempos de permanencia, ¿no? los niveles de atención se multiplicaron, pero al mismo tiempo también lo que se derrumbó fue la publicidad. Y esta industria, la industria de los medios en general, vive o exclusivamente o fundamentalmente de la publicidad, y eso se cayó porque obviamente se cerraron una cantidad de actividades o fueron muy perjudicadas en sus niveles de ingresos muchísimos negocios, o cambiaron los niveles de competencia, o las prioridades, etc. Es decir, que con mucho menos recursos hubo que hacer un trabajo mucho más complejo, así que te diría yo que ese fue el principal desafío. Del costado positivo es que hubo una revalorización del trabajo periodístico, ¿no? Porque en contar con información adecuada nos va la vida como sociedad, nos va la vida individualmente, con lo cual el rigor del periodismo, la capacidad para chequear, para contextualizar, para trasladar, por un lado, las medidas propuestas de los gobiernos, pero también para conducir el debate respecto de la oportunidad, la magnitud, la conveniencia, las alternativas a las distintas medidas para canalizar un poco los reparos, ¿no? Las críticas, y generar una agenda de debate común, porque en estas sociedades tan fragmentadas en las que vivimos, muchas veces lo que se pierde es esa agenda de temas fundamentales que todos los ciudadanos tenemos que tratar de analizar y finalmente generar algunos consensos, ¿no? Bueno, los medios cumplieron y siguen cumpliendo ese rol fundamental, pero bueno, están débiles, y lo que vemos en el mundo también es que los gobiernos con tendencias autoritarias avanzaron en sus políticas de hostigamiento, ¿no? Lo vemos sobre todo en Venezuela, en Cuba, en la Nicaragua de Ortega, ¿no? En los regímenes europeos como en Turquía o en Hungría, ¿no? Donde esos avances han crecido, o el hostigamiento de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos, y acá con estos avances que comentábamos en una escala distinta desde ya.
pero siempre este clima de temor y de enrarecimiento genera muchas veces avances de los gobiernos menos tolerantes a la crítica o más cercanos a posiciones más autoritarias, y ahí la ciudadanía tiene que estar muy alerta, ¿no? Para defender sus libertades, porque bueno, hay recortes que son razonables y otros que no lo son, y es muy importante que la ciudadanía mantenga vivos y participando sus canales para el debate público, ¿no? Y los medios, en definitiva, son eso. Y en el interior uno vio medidas más burdas, ¿no? Con excesos en los protocolos que fueron aplicados a periodistas, ¿no? Que intentaban cumplir con su oficio, distintas normativas que se sancionaron improvisadamente en el interior, castigando las noticias falsas y que se transformaron en algunos casos en herramientas de persecución. Bueno, el interior siempre es más difícil en cuanto a defender estos derechos básicos, ¿no? Querido Daniel, mirá, yo lo que pienso, esta es una segunda batalla, me acuerdo del derecho a réplica, Sí. que incluso había una funcionaria, mi comprovinciana, hizo los recortes periodísticos de aquella actuación legislativa donde La Nación en editorial hablaba de la postura que asumimos. Pero también yo creo, lo que vos estás manifestando coincido totalmente, yo creo que es importante también señalar que el periodismo tiene que tratar en igualdad de condiciones, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, y no por ahí, por una preferencia circunstancial y momentánea, tener alguna gente a la que da un tratamiento distinto al que tendrían que darle a todos los sectores, cualquiera que fuera el partido o el sector al que pertenezca, porque no solamente se habla de partido político, se habla de instituciones, se habla de las bases fundamentales para el sistema republicano, de la división de poderes, etc. Creo que a veces se castiga, y bastante con razón en muchos casos, la actividad política, pero pienso también que la culpa la tenemos los que actuamos en política. Yo creo que tiene que servir la acción del periodismo para tratar de que entre todos busquemos lo mejor para el país, la política, el periodismo, el derecho, es decir, la justicia, la salud, es decir, el sistema republicano tenga plena vigencia. Creo que este es un tema fundamental. Y yo pienso, Daniel, vos que sos un hombre joven, que en lugar de seguir peleando no por el pasado, tenemos que tratar de pensar en el futuro, en lo que viene. Y vos en ese aspecto tenés una actividad que respalda totalmente tu accionar. Incluso he visto ahí que te estás dedicando también al derecho internacional. Y yo digo que sin relaciones exteriores no podemos funcionar así como la educación, la salud, la producción, etcétera, y la prensa libre. Creo que es fundamental que tengamos inserción en el mundo, como lo estás haciendo a través de los diarios del mundo en el cual estás vos en la mesa directiva, porque si nos aislamos, ahora es necesario aislarse por el tema que estamos sufriendo, pero creo que para actuar y para hacer presencia en el mundo tenemos que insertarnos sin duda alguna. Sí, mirá, yo te diría que estamos viviendo una de las mayores pruebas de nuestras democracias, ¿no? O de los niveles de calidad democrática que podemos tener en nuestras sociedades, porque lo primero que vimos en la pandemia fue la diferencia de reacción entre los gobiernos autoritarios, entre gobiernos más centralizados, ¿no? Como el caso del gobierno chino, y los distintos problemas típicos de las democracias que con sus procesos deliberativos, con sus niveles de manifestación pública, muchas veces parecían ser desbordados, ¿no? Y ahí hay allí una gran prueba, ¿no? Si vamos a poder, a través de los canales democráticos, superar un problema de esta naturaleza. Hay dos pensadores que yo seguí mucho al principio, que fueron Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano por un lado, y Harari, ¿no? El historiador israelí por otro, que planteaban, bueno,
es el temor, ¿no?, contra la acción informada, ¿no? Una ciudadanía que a través de los medios va recibiendo datos sobre las características de la pandemia, las propuestas que hace el gobierno, las distintas normativas, los distintos mecanismos para protegerse y actuar en conjunto, las grandes cuestiones que debe resolver como sociedad, ¿no? Y le da la oportunidad de racionalmente coordinarse y cooperar y lograr superar la situación, y el miedo de la sociedad autoritaria, la imposición, ¿no?, la ausencia de debate y la imposición autoritaria de las medidas que hay que tomar. Bueno, es la gran duda, si nuestras democracias lograrán salir fuertes, fortalecidas de esta situación, o mucho más debilitadas, o si las tendencias autoritarias se terminarán imponiendo. Y eso creo que es el desafío que cada uno de nosotros vivimos, y allí el periodismo es central, porque si no está ese canal que logre cubrir la realidad, proponer una agenda de temas comunes, proponer los grandes temas de diálogo y los espacios en los que tenemos que llegar a consensos elementales, como esta cuestión vital y que trasciende y transversal a toda una sociedad, ¿no? Sin ese espacio, sin ese ágora, sin esa plaza pública que nos da el periodismo, no tenemos chance de sostener nuestras democracias, ¿no? Dani, tenemos que seguir en esta lucha. Así ¿Vos es. sabés lo que es el tiempo acá? Claro, que se tirano. No, pero vos tenés no un privilegio, tenés mérito suficiente para haber pasado un poco. Pero seguimos en esta charla y peleando por lo mismo que hemos peleado muchas veces. Así Y es. digo Seguimos, esto, me Pocho. acuerdo cuando vi tu primer mensaje, tenía 37, 38 años, creo que fue en el City, que subieron Mañeto y Bartolomé Mitre, Sí. que hicieron un acuerdo permanente allí. Te mando un gran abrazo y saludo Gran abrazo, Pocho. a los Muchísimas gemelos y gracias por la saludo a toda invitación. la familia. Un abrazo Y grande, muchas gracias. seguimos charlando, y no charlando, haciendo, porque la gente está cansada de que charlemos. Tenemos que concretar en hechos todo lo que venimos diciendo. Un Así abrazo es. grande, Dani. Abrazo grande. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. o 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me quedan poco tiempo, pero quiero reiterar y ratificar el concepto que tengo de mi querido amigo Daniel Desain. Hoy ha demostrado nuevamente sus cualidades, su preocupación por la libertad de expresión y su peregrinar permanente, porque está en todos lados, Daniel. Viaja, está en los diarios del mundo, está en la CIP, en la zona, bueno, todo lo que ya sabemos y dijimos. Creo que lo importante es
que entre todos tratemos de buscar el entendimiento entre los argentinos. Sabemos que muchos hablan de diálogo que después no lo cumplen. De que tenga uso de razón, la mayoría de los gobiernos y vamos a dialogar con todos y esto no ha ocurrido. Y creo que lo importante es que escuchemos con quienes coincidimos y con quienes discrepamos también. Pues esa en definitiva es la democracia. Y que tenga plena vigencia el sistema republicano de gobierno. No podemos intentar reformar el poder judicial en la forma que lo pretendemos hacer. En definitiva, creo que lo importante también es que el periodismo asuma su responsabilidad. Yo con esto no quiero englobar a todos, pero creo que lo importante, lo que requieren las circunstancias y los beneficios para el país, para nuestra Argentina, es la objetividad, la seriedad, la igualdad de oportunidades y sobre todo que seamos totalmente independientes, que nuestro corazoncito con respecto a determinado sector lo guardemos cuando tenemos que expresarnos en favor de cuestiones que beneficien al país. Que critiquemos todo aquello, pero con sentido de grandeza, que digamos las cosas normalmente y no con términos que a veces hacen que la gente cambie de canal o de diario o de lo que fuere. Y que digamos con espíritu de buscar lo mejor para el país, en búsqueda de entendimiento, de amor al prójimo, de buscar que los argentinos de una vez, aún en la discrepancia, actuemos civilizadamente, respetando al otro, aunque discrepemos totalmente, y que la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son las más caras de las libertades, la cuidemos muchísimo y sepamos administrar lo que sentimos interiormente en favor de que lo que digamos y lo que hagamos sea con grandeza y con espíritu de amor al país. Creo que es nuestra obligación y este es nuestro compromiso. Y con un hombre como la característica de Daniel de Saint, creo que lo vamos a lograr porque ha demostrado en toda su actuación que ha sido objetivo, que ha sido serio, que ha sido responsable y que ha defendido a rajatabla la libertad de expresión. Y muy inteligente además. Un abrazo muy grande, un saludo para todos y hasta el próximo programa, si Dios quiere.